para todos. ¿Me escuchan? Perfecto, Eduardo. Gracias, doctor. Bueno, para no dejar esperando a los estudiantes, a las personas que están aquí, vamos a dar inicio a esta integración que se está haciendo con la Universidad Siglo XXI de Argentina y la Fundación Universitaria San Martín. Los temas que se van a tratar básicamente son los costos y su importancia empresarial. Aquí básicamente el doctor Ariele Pinatelli es docente de la Universidad Siglo XXI de Argentina, especialista en el área de impuestos. Él posteriormente, pues creo que hará una presentación un poco más profunda de su concepto y de su currículum. De antemano, les agradecemos por parte de las dos instituciones una gratitud, les tendemos una gratitud por acompañarnos el día de hoy. Bueno, lo importante es qué son los costos. Yo en mi experiencia profesional tuve la oportunidad de brindar una asesoría a un cliente en el área tributaria, en el área de impuestos aquí en Colombia. Aquí en Colombia es necesario que dentro de esa información tributaria se haga como una depuración, se pueda extender qué es un costo y qué es un gasto. Sin embargo, viendo esa declaración, todo lo determinaron como gasto. La oportunidad que tuve de hablar con este cliente básicamente era por qué motivo todo lo determinaron como gasto. Y una de las explicaciones de él fue, pues la persona que le estaba asesorando dijo que todo era gasto. Y ahí es donde viene la importancia, ¿qué es costo? Para todos ustedes, mi nombre es Eduardo Henry Sánchez Ortiz, soy contador y abogado, litigo aquí en varias secciones de lo que es legal, como tributaria, civil, laboral, entre otras. También en el área de contabilidad asesorio varias compañías, tengo profundos conocimientos en el área tributaria, en el área de costos, porque he trabajado en el área de hidrocarburos, energía, farmacéutico, entre otras. Les agradezco a todos ustedes su compañía el día de hoy. Miremos que en nuestros países hay una pregunta muy informal, que uno cuando tiene esa relación con otros, uno tiende a dirigirse con unos términos. En Argentina, y por favor el doctor Ariel me dice si estoy bien o está mal. Allá dice cuánto sale y nos dicen cuánto está, ¿cierto? Exacto. ¿Cuánto sale es? Cuando se entra a determinar es cuánto fue el precio que se pagó y cuánto está, es básicamente algunos artículos que tienden a subir y a bajar de precio de manera cotidiana. Aquí, por el contrario, en Colombia es cuánto es y nos dice cuánto cuesta. Muchas oportunidades, las oportunidades se presentan que las personas les dicen cuánto te costó, no sé, un pantalón, cuánto te costó una chaqueta, cuánto te costó un carro, cuánto te costó una casa. Pero vemos que eso tiene una terminología que es de una manera incorrecta porque la persona no es la que fabrica ese producto, no es la que le hace extiende ese proceso de elaboración de ese producto. Y aquí es donde viene algo importante de los costos. Cuando hablamos de costos, con esa discrepancia que existe entre costo y gasto, uno dice muchas veces, y dentro de los mismos profesionales, uno tiende como a confundirse, a determinar qué costo es lo mismo o qué gasto es lo mismo,
o determina que dentro del gasto también pueden haber costos y dentro del costo también pueden haber gastos. Y esto es algo que no es muy correcto que digamos, porque siempre se tiene que entrar a determinar qué es lo que hace parte de uno y qué es lo que hace parte del otro. Entremos a analizar cuál es esa diferencia entre costo y gasto. Dentro del gasto, nosotros podemos decir que es todo lo que la empresa necesita para su operación, que es lo que está vinculado directamente con esas erogaciones que tiene la empresa para determinar unas erogaciones a nivel administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el gasto no va a ser parte, no va a ser parte nunca del producto y de la elaboración de ese producto, porque no va a estar implícito en él. Y eso nos conlleva a determinar bueno, si no está implícito en él, ¿cómo determino que es un gasto de manera más profunda o qué me hace parte de ese gasto? Seguidamente, dentro de la clasificación de los gastos, podemos entrar a determinar unos gastos fijos. Que esos gastos fijos, básicamente, se necesitan o son necesarios para entrar a determinar la empresa qué gastos necesita, qué salidas de dinero necesita, que pueden aumentar o que se pueden reducir. Pero, aclaro, no están relacionados con la elaboración de un producto. Ustedes pueden ver ahí que se relacionan los préstamos, arriendos, impuestos. Cuando se hacen esta clase de erogaciones de préstamos, tenemos que entrar a determinar que hay empresas que realizan ciertas solicitudes en el mercado para solicitar unos dineros que de pronto necesita la organización para cubrir, puede ser algunas clases de impuestos, algunos mantenimientos que necesita la parte de gerencia o expandir la parte administrativa. Estos costos fijos siempre van a ser constantes, siempre van a ser constantes. Sin embargo, estos gastos, como se pueden relacionar, se pueden entrar a determinar dentro de esta clasificación con que son necesarios para la compañía. No significa aquello que los costos no sean necesarios. Por supuesto que siempre los costos van a ser necesarios para el sostenimiento de la compañía, porque de eso es lo que depende el ingreso de la compañía y por ende su mantenimiento y que se pueda sostener a largo del tiempo. Por ende también tenemos los gastos variables, que son aquellos que cambian de acuerdo con la frecuencia que se tiene con un producto o un bien. Puede ser servicios públicos, puede ser combustibles o puede ser impuestos. Si ustedes se dan cuenta, tanto en los gastos fijos como en los gastos variables, hay algunos que pueden ser constantes o que pueden ser variables. En el área de administración, cuando se tienen las instalaciones de la compañía, pues hay que pagar aquí en Colombia, entiendo que en muchas partes del mundo, por lo que tiene que ver por la construcción, ¿cierto? En esos casos pueden ser variables en virtud de qué? De que dichos impuestos pueden ser determinables de acuerdo a lo que se vaya a ejecutar en ese ámbito administrativo. Los combustibles como gastos pueden ser aquellos que se toman para administración, que se pueden tomar para llegar a distribución en algunas ocasiones, y los servicios públicos que se tienen para todo lo que es administrativo. Varían conforme a lo que se vaya a consumir por parte de la administración. También tenemos unos gastos que se determinan gastos de imprevistos o inesperados. Estos imprevistos, estos gastos,
se determinan como aquellos que no son contemplados y no se contemplan dentro de un presupuesto, porque muchas veces, como su palabra lo indica, puede ser que suceda o puede ser que no. Hay una alta probabilidad de que puedan llegar a suceder como alguna clase de litigios, ya sean litigios a nivel laboral, algún litigio a nivel contractual, que pueden ocasionar alguna clase de pagos a algún tercero que no se tenían contemplados. Como esos gastos imprevistos también se pueden determinar por alguna calamidad que se vaya a sostener dentro de las compañías. Si observamos dentro de esta clasificación de gastos, vemos que no siempre son o van a ser estimados de una manera adecuada. ¿Esto qué quiere decir? A diferencia, como lo voy a explicar o lo vamos a explicar más adelante, los costos siempre se tendrán que tener de una manera muy minuciosa y ser predispuestos de una manera minuciosa para que ese presupuesto pueda alcanzar lo que se necesita y la producción que se necesita. Otra manera de entrar a determinar dentro de esa clasificación de esos gastos es poder determinar cómo es ese comportamiento que tienen a nivel administrativo. Ejemplo de ello tenemos las generalidades que se pueden presentar de ese gasto. Dentro de ese concepto de gasto, puede ser que, o no puede ser, más bien, determina o entra a ser una parte importante que disminuye el beneficio de la compañía. A diferencia de los costos, los gastos siempre me van a mermar, me van a restar esa utilidad o ese beneficio que tiene la compañía. Que si bien es cierto el costo, cuando se hace un costo muy razonable y se hace con todas las delicadezas del caso, la idea es que tiene que cubrir todas las erogaciones que tiene la compañía. Eso es qué es lo que permite establecer que también dentro de ese beneficio que se ve disminuido por el gasto, también tiene inmerso algo que se comprende como aumento o disminución de la utilidad. Dentro de ese raciocinio que se hace a nivel contable y financiero, no se pretende dentro de la administración es que esos gastos me disminuyan la utilidad. No lo ven como una realidad latente dentro de esa generación de ese gasto. Sin embargo, al tener ese control de esos gastos, me pueden llegar a disminuir en una manera responsable si yo tengo un control de esos gastos. Por lo general, la mayoría de situaciones, vemos que la administración siempre a lo que le echa mano cuando se quiere tener algún beneficio o alguna disminución, comillas, del costo, es echarle mano al recurso humano. Y lo ven como un beneficio porque me va a disminuir una pérdida. Sin embargo, hay que tener en cuenta de qué o de qué otros aspectos se puede echar mano para no tener un impacto de esos estados financieros. Los gastos también se van a originar en razón o en virtud de la administración, única y exclusivamente de la administración. Esto básicamente, ¿por qué? Porque siempre estos gastos se le tienen que atribuir, ya sea al área de tesorería, ya sea al área de recursos humanos, al área de administración, al CEO o los gastos que estos ocasionan, porque no están implícitos dentro de la elaboración del producto. Algunos dirán, es necesario esos acuerdos por parte de la administración, del CEO, de venta, etcétera, etcétera, para que se pueda vender y si no se vende, pues los costos me van a quedar ahí y voy a tener una disminución. Por supuesto que sí. Sin embargo, no hay una relación directa con la elaboración de ese producto. Es decir, no forma
parte, ni van a formar parte del valor del producto. Más adelante, tal vez en otra oportunidad que tengamos, se explicará, ya sea el doctor Ariel o otro colaborador, lo que es los costos basados en actividad o costos ABC, que de pronto se pueden extender un poco más allá de las actividades que pueden realizar las diferentes áreas para la asignación de costos. Pero por el momento lo vamos a dejar a un lado. Otra diferencia y algo importante que existe en el costo es el siguiente, que como se ha podido visualizar y lo he podido repetir a lo largo de estos minutos que llevamos, es que siempre los costos se necesitan y se requieren para la elaboración de bienes y o servicios. Siempre se le atribuye o siempre se tiene un margen de equivocación a que los costos van a ir implícitos única y exclusivamente en la elaboración de un bien. Pero es de aclarar que en los servicios también se puede determinar los costos de ese servicio. Es necesario nosotros entrar a determinar qué es y cómo hace parte ese servicio y qué es lo que se necesita para la elaboración de ese servicio. Una asesoría jurídica, una asesoría tributaria, una asesoría laboral, qué o cuáles son los recursos que se necesitan para poder llevar a cabo la aplicación de ese servicio. No únicamente, y se tiende, y repito, se tiende a romper ese paradigma, es que únicamente es para la elaboración de un producto. La idea es que nosotros lo tenemos que aplicar a muchas fases de servicio, como industrial, comercial, etcétera, etcétera. Si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto puede intervenir. Si vemos, hay algo muy coloquial que uno puede entrar a discernir con los costos. ¿Qué es eso de costos? Y conforme esta frase que ustedes van a leer a continuación, de que es un costo de una manera que permita y que nos permitan a todos en nuestra vida cotidiana, ¿qué es el costo? Y tenemos la siguiente. Dice, es esa materia que te enseña que nada es gratis. Ni siquiera hacer un bizcochuelo, porque hasta cuando tu tía dice, comillas, es casero y no gaste nada, pero tú sabes que hay harina, huevos, gas, tiempo y hasta el cariño tiene su costo oculto. Es una manera de poder determinar que todo tiene un costo. Yo siempre procuro extender el siguiente término: creatividad. Para manejar los costos necesitamos creatividad. Nosotros los contadores y los futuros colegas, yo siempre les digo, tienen que ser creativos. La creatividad es una virtud que nosotros podemos entrar a desarrollar para determinar los costos. Alguno dirá, pero ¿por qué la creatividad? ¿Qué tiene que ver la creatividad? Básicamente, cuando uno es creativo, uno requiere ser un poco analítico y meticuloso en ciertas cosas que otros ignoran. De pronto, ¿qué es lo que pasa con una merma? ¿Qué es lo que pasa con un desperdicio? ¿Cuánto tiempo se puede demorar una persona, por ejemplo, ausentándose 2 o 3 minutos de su puesto de trabajo en producción, en una bajada de una tensión de la energía, en un descanso que puede tener una persona y de qué manera se va a suplir? Porque dentro de este vasto universo de los costos, todo tiene influencia también en el costo de ventas. Si uno no abre esa perspectiva y uno no tiene esa perspicacia de mirar detenidamente ciertas cosas
que de pronto se le escapan, puede ser que estemos subestimando los costos. Y por ende, el cliente lo primero que va a decir es, pues estamos teniendo una utilidad considerable, pero lo que pasa es que se le están escapando unos conceptos del costo que no se están tomando en debida forma porque no se está abriendo ese panorama, no se está viendo con otra visión esas erogaciones pequeñas que se pueden estar yendo de pronto por algún lado y que por ende no se tienen y no se están teniendo en cuenta dentro del proceso y la elaboración del producto. Miremos seguidamente la importancia de clasificar los costos. Tener la clasificación de los costos lo que va a permitir es poder evaluar de una manera más eficiente cuál es la rentabilidad que tiene la empresa con relación al producto o a los productos que se están elaborando, ya sea por proceso o por órdenes. Y eso lo que va a entrar es a facilitar, ¿qué? A facilitar un adecuado manejo de presupuestos, un adecuado manejo de las finanzas, de la parte tributaria, de la parte laboral, entre otros grandes conceptos que se van a manejar dentro de los costos. Esta clasificación, ¿qué es lo que nos va a ayudar a permitir? A decir, ¿en dónde estoy ubicado? No siempre, y reitero, no siempre todas las compañías se manejan de igual manera. No es lo mismo manejar una empresa panadera a una empresa que fabrica pan B o que fabrica guantes A y que fabrica guantes B. Algunos dirían, pero ¿por qué no? Luego, ¿no están fabricando guantes? ¿No están fabricando pan? ¿O algún producto? Son similares. Pueden tener, entre comillas, la misma cantidad de personal, las dos empresas, pueden llegar a variar en algo mínimo la capacidad instalada, pero uno dirá, pues el mismo sistema que yo aplico en uno, aplico en el otro. Sin embargo, si se hace de esa manera, se tiende a cometer ciertos errores. Y uno diría, ¿por qué? Porque no es lo mismo la visión y no es lo mismo lo que nos dicen las NIF en cuanto a, por ejemplo, depreciación. La depreciación o las políticas que puede tener una compañía puede ser diferente a lo que tenga la otra compañía. No es la misma visión que tengan los empresarios de la compañía A la compañía B. Pueden estar utilizando materia prima diferente, con alguna clase de variación. Entonces, por ende, los sistemas de costos, la importancia de tener y ejecutar los costos no van a ser igual en las dos compañías. Miremos dentro de esa clasificación cómo se pueden entrar a determinar. Porque si no se clasifican los costos de una manera adecuada, puede tener alguna clase de no beneficio, sino un sacrificio para la compañía para determinar ¿es rentable o no es rentable? ¿Nos beneficia o no? Tenemos que hallar el precio adecuado, que más adelante el doctor Ariel nos va a hacer una inversión en ese concepto. No siempre el valor es el adecuado, siempre y cuando no seamos responsables con la naturaleza o la clasificación del costo. También nos va a ayudar a planificar las cifras. Siempre tenemos que tener claro cómo vamos a llevar a cabo esas cifras, aterrizarlas a una realidad y no aterrizarlas solamente a una realidad de hoy, sino a una realidad futura. ¿Por qué motivo? Si ustedes se dan cuenta dentro de esta globalización, dentro de estos cambios que se han venido ocurriendo el día de hoy, a nivel mundial vemos que las políticas que se han tomado a nivel de aranceles por parte de Estados Unidos
están teniendo un impacto dentro de la producción de la mayoría de países, por ende de la mayoría de empresas. Entonces esa realidad tenemos que aterrizarla de una manera adecuada, prever esa clase de riesgos o esa clase de subidas que puede tener alguna materia prima por esta clase de globalización y de políticas que puede tener alguna potencia como Estados Unidos o como China también. Hoy en día vemos que la mayoría de productos se han traído desde China y las materias primas, por ejemplo, aquí en Colombia, lo que tiene que ver con camisetas, con ropa, con todo este sector, vienen desde China. Al tener una implicación de subida o que tenga que cruzar, que tenga que pasar por Estados Unidos, automáticamente, pues el precio nos va a subir. Si no pasa, si no pasa eso, sino que llega a nuestros países automáticamente de China, pues es posible que el precio de la tela o el precio de ese material pues vaya a ser adecuado a las necesidades que tiene la compañía. Otra es tomar decisiones inteligentes, como conviene fabricar más, conviene cambiar un proveedor. Son respuestas que todas las compañías tenemos que generar a medida que nosotros estamos produciendo. No nos debemos de casar con un solo proveedor. En una compañía X, donde tuve la oportunidad también de asesorar, estaban casados con un proveedor de una materia prima. En cierto momento, por cambios a nivel interno del país, pues estaba restringido esa materia prima. Y él simplemente lo que determinó es subir el precio. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que nosotros éramos el único cliente que nosotros podíamos, el único proveedor que nosotros podíamos tener en ese momento. Y él decidió en esa empresa, pues subir el precio. ¿Qué pasó? Los costos se dispararon. Es necesario tener un plan A, un plan B y hasta un plan C. Tener diversificados los clientes y los proveedores para que puedan generar, en el caso de los proveedores, puedan generar un beneficio para la compañía. Esto lo que va a permitir es nosotros ajustarnos al presupuesto, nosotros tener controlados ese presupuesto. También, por supuesto, observar la capacidad instalada. Muchas empresas tienen una capacidad instalada bastante grande, pero no producen lo que se necesita. O puede ocurrir que tengan una capacidad muy grande, pero la producción es pequeña. Y uno dirá, ¿qué pasa con esa otra parte instalada frente a los costos? Pues eso va a tener una repercusión porque se está subutilizando esa parte que no está funcionando y sí se está acarreando unos costos de mantenimiento, los costos de depreciación, entre otros. Siempre todas las decisiones se tienen que tomar con esa perspectiva y desde un punto de vista muy crítico, muy analítico y, como les digo, que uno sea de una mente que nos pueda generar esos beneficios para la compañía. Determinemos los costos por naturaleza. Podemos tener unos costos directos y unos costos indirectos. Siempre dentro de esta relación que yo le digo a los estudiantes es, no hay problema desde cierto punto de vista con los costos directos porque se conocen. No hay ningún dilema en eso porque sabemos que la materia prima, determinando, siempre va a ir directamente al producto. Tenemos que entrar a determinar los costos directos y los costos indirectos en cuanto a qué es lo que hace parte de esa clase de producto o servicio que se está elaborando. Aquí se trae, por ejemplo, entre los costos indirectos, que es en la elaboración de un pupitre, los directos serían el costo de la madera, el costo de la mano de obra, de lo que se requiere para construir el pupitre. Entonces uno diría, pues el pupitre del escritorio ya sabemos qué es lo que va a tener implícito ese bien. Yo no diría, no hay ninguna clase de problema. Sin embargo,
hay que entrar a determinar y hay que entrar a saber cuáles son esos costos directos, porque hay veces que dentro de ese concepto se tienden a difuminar esa terminología y uno pone un costo indirecto a un costo directo. Como costos indirectos se determina que son aquellos que no están relacionados de una manera directa, valga la redundancia, al producto o el servicio. Puede ser los costos indirectos en la elaboración del canon del espacio que se está teniendo. Uno diría, puede ser directo o puede ser indirecto, dependiendo. Hay que tener en cuenta si hay un espacio que se está rentando directamente, por ejemplo, para una máquina, única y exclusivamente para una máquina o para una serie de máquinas. Entonces, podría llegar a ser indirecto. En este caso, la naturaleza es lo que yo tengo que entrar a determinar dentro de la elaboración de ese producto. Miremoslo en relación por su área. Tenemos los costos de producción, que básicamente es aquellos que se transforman en materias primas, es decir, es la transformación de esos materiales, materias primas en productos acabados. Estos costos de producción se pueden dividir a su vez en costos directos y costos indirectos. La idea es poder entrar a determinar dentro de esta clase de conceptos que nosotros, en medio de esa creatividad que le vamos a poner a los costos, es cómo puedo determinar esos costos en determinado momento. Y más que todo, si somos neófitos en ciertas áreas. Otro concepto que tenemos son los costos de comercialización. Siempre, no sé, en la mayoría de compañías podemos determinar que hay costos de marketing, de publicidad, hay costos de servicios por venta, dependiendo del producto que se elabore. Por ejemplo, en el área automotriz hay unos costos postventa que es a cierto kilómetro o a ciertos años. Algunos productos, por ejemplo, electrodomésticos, también pueden tener ese producto postventa. ¿Cómo se genera esa publicidad? ¿A quién queremos enganchar con ese marketing? Esos son aquellos costos de comercialización. Tenemos de manera consecutiva, costos por área, los costos de administración y finanzas. Creo que ahondar en ellos sería algo como extendernos demasiado. Ya cuando uno dice administración, ya sabemos que todo lo que tiene que ver con el área de finanzas, con las áreas que conforman la administración, son unos costos de administración y finanzas cuando yo los voy a evaluar por área. Siempre nosotros podemos elaborar unos presupuestos por área, por centros de costo o por centros de utilidad, dependiendo de la estructura que tenga la compañía. Cada compañía va a tener una estructura de costos y un sistema de codificación de costos diferente. La idea es que el sistema administrativo y financiero, el software que se tiene, permita generar esos presupuestos y la elaboración de presupuesto por esa codificación que se tiene a nivel interno. Tenemos los costos en relación con la producción. Aquí viene una parte muy interesante y es un concepto que nosotros manejamos tal vez de una manera, puede ser muy efímera, pero que se puede extender de una manera muy compleja, que son los costos variables, que básicamente estos costos son aquellos que, como su palabra lo indica, tienen alguna serie de variaciones districtamente por la producción. Entre más cantidad se vaya a elaborar, pues esos costos variables pues se van a ir incrementando. No es lo mismo elaborar 5 a elaborar 100. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en las prendas de vestir de los chicos,
de los nenes, como dicen en Argentina, y aquí de los niños en Colombia, siempre la ropa infantil tiende a ser más cara que la ropa de un adulto. ¿Por qué? Porque es más minuciosa de hacer. Alguien dirá, pero es que la relación de tela, por ejemplo, la materia prima, puede variar, sí puede variar, pero lo que sucede es que la mano de obra tiende a ser más extensa en algunos casos, no en todos, pero en la mayoría de casos sí. Esos costos son los costos variables. Tenemos los costos fijos. Y aquí hay algo muy interesante. Alguien dice, o muchos más bien dicen, que los costos fijos nunca van a cambiar. Si bien es cierto, la idea y la relación de este costo, su determinación es que no cambian con la producción. Si se produce más, bien. Si no se produce, son constantes. Pero aquí, por ejemplo, tal vez en algunos lugares uno dirá, por ejemplo, el impuesto, ¿se puede reducir o no se puede reducir? Y uno dice, sí se puede entrar a reducir. Aquí tenemos tres conceptos, por ejemplo, equipos eficientes, ubicación de la fábrica y personal no esencial. Cuando hablamos de que esos costos fijos no cambian, se mantienen de una manera constante, sí se pueden reducir. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ubicación, alguien dirá, bueno, la ubicación, ¿qué tiene que ver con el costo? Si la fábrica está en el mismo sitio, no va a tener pues ninguna variación. Aquí a nivel Colombia, en algunas ciudades cobran bastante por tener una fábrica dentro de las ciudades. Es decir, toca pagar un impuesto por tener esas fábricas dentro de las ciudades. ¿Qué es lo que determinan algunas administraciones de esas empresas? Cambiémoslas de ubicación, saquémosla a las partes perimetrales de la ciudad donde el impuesto o el tributo tiende a ser diferente, tiende a ser menor. Entonces, por ende, es una manera también de reducir esos costos fijos. Cuando hablamos de maquinaria, hay maquinaria que se necesita mantenerla de punta porque va a tener menos merma, menos desperdicio, va a necesitar de pronto menos energía que la otra que sí se tenía, entonces se pueden reducir esos costos fijos. Es una manera de poder entrar también a reducir esos costos fijos, a pesar y para romper ese paradigma de que siempre van a ser constantes. Si bien es cierto, dentro de su relación lineal tienden a ser constantes, la idea es que también se pueden reducir. Miremos otro concepto que es el costo estándar. Este costo básicamente lo que permite es establecer cuál va a ser los costos en determinado tiempo y en determinada cantidad de producción. Aquí, básicamente, y nos dice, y no tienen en cuenta los costos reales de la producción. Ahí no se tienen en cuenta los costos reales, sino simplemente se establece como una cuantía de que van a tener los costos en relación a esa producción. Y uno diría, pero ¿cuál es el beneficio de manejar esos costos estándar? Pues básicamente es saber y tener como una visión, un presupuesto de cuánto puede llegar a ser, de cuánto puede llegar a determinarse esa producción y esas unidades producidas. A diferencia de los siguientes costos, que son los costos reales. Los costos estándar, cuando se compara con los costos reales, siempre van a tener variaciones. Siempre, ¿por qué motivo? Porque cuando uno hace una presunción, uno hace un presupuesto de esos costos estándar, básicamente es una proyección que se hace, pero cuando ya al finalizar la producción uno tiene una realidad económica de esta producción, uno básicamente lo que hace es comparar. Y eso es lo que nos permite es entrar a determinar qué, en dónde están algunas falencias de algunas áreas o de algunos canales de producción.
Eso nos permite tener eficiencia, evaluar esa eficiencia. Evaluar que la eficacia que se puede determinar en ciertos ciclos de la producción. Siempre yo sugiero que esos costos reales se comparen con esos costos estándar, porque siempre se van a presentar variaciones y es de vital importancia que nosotros podamos entrar a determinar dónde están esas variaciones y sobre todo por qué surgieron esas variaciones. Eso nos ayuda a que la situación financiera de la compañía genere algunos beneficios para la compañía y por ende de ahí para abajo sean de una manera escalonada. Otro concepto que se puede entrar a manejar dentro de esa gran clasificación de los costos son los costos indirectos de fabricación. Y uno dice, pero esos costos indirectos ¿son sencillos o no son sencillos? Y aquí es lo que yo siempre les digo es, tengan en cuenta que los CIF son los que generan más necesidad de una calibración minuciosa a la hora de determinar esos CIF. Pero ¿qué son los costos indirectos de fabricación? Miremos. La definición que nos trae es la siguiente. Son aquellos tipos de costos que no se pueden atribuir directamente a una partida en concreto dentro del proceso de fabricación. Ejemplo, nos dice, el arrendamiento de una bodega es un gasto necesario para la fabricación de productos, pero no lo podemos atribuir de una manera concreta a un único producto fabricado. Es decir, imaginemos que la empresa tiene varias referencias de productos. Son heterogéneos. ¿Cómo se asigna ese arrendamiento o ese canon o esa renta de ese lugar a esos productos? ¿Es un poco minucioso? Por supuesto que sí. Pero ahí es donde está la habilidad que debemos generar nosotros para poder determinar cuál es la mejor manera adecuada para asignar esos CIF. Algo importante que hay que entrar a denotar dentro del comportamiento de los costos es nosotros comprendemos y analizamos que si bien es cierto, no todas las compañías, a pesar de su objeto social, tienen algo que los diferencia, también nos permiten generar un valor agregado de cómo se puede generar esos costos indirectos de fabricación. Miremos, ¿cómo se clasifican esos CIF de acuerdo a su comportamiento? Determinemos una pregunta muy interesante. Una de las respuestas es, los CIF se pueden clasificar en fijos, que pueden permanecer constantes dentro del rango de los niveles de producción de esa empresa. Lo que nos dice Polimeni es el canon de arrendamiento de las bodegas siempre va a ser constante a pesar, aquí hago la aclaración, de unas variables que fue lo que expuse anteriormente. Pueden tener alguna clase de disminución, por supuesto que sí, pero todo dependiendo, por supuesto, de la compañía que nosotros estemos analizando. El canon de arrendamiento, los seguros, aseo y vigilancia, entre otros. Hay muchas maneras de uno entrar a asignar esos CIF. Puede ser por tasas, puede ser en el manejo de alguna clase de tasas. La idea es que nosotros, por ejemplo, en el aseo y vigilancia, tenemos que determinar cómo podemos hacer la asignación de aseo y vigilancia o de seguridad. Y uno puede decir, por horas, puede ser. Otra puede ser por metros cuadrados en el caso del aseo, sí, por los metros cuadrados, en virtud de que si el área de aseo también hace parte de administración y parte
en el área de producción, nosotros tenemos que determinar qué es un gasto y qué es un costo para su asignación. Y en el área de costos lo podemos asignar por metros cuadrados. Es una manera muy formal de hacerlo. Allá, directamente cuando hablamos del gasto, pues se entrará a determinar allá en la parte administrativa cómo se hace esa distribución. Otro que son los costos variables. Y aquí se determinan única y exclusivamente por el comportamiento de la producción. Aquí la producción es la que nos da el parámetro de determinar cómo se clasifican esos costos variables de acuerdo a la producción. Entre la producción tenga su variación, pues los costos variables, valga la redundancia, van a tener una fluctuación. Esos costos variables se tienen que determinar siempre por las unidades producidas. Es decir, ejemplo, tenemos la energía, el combustible, lubricante, reparaciones, mantenimiento, entre otros. La energía es fundamental en el sistema de costos. Aquí en Colombia y algunas partes del mundo están optando por las energías limpias. Si bien es cierto, es al inicio es una inversión considerable, pero es una alternativa a futuro para bajar esos costos de la energía, porque sabemos, por todo esto de los cambios climáticos, todas estas situaciones que se están presentando a nivel mundial, pues la energía va a tender a subir y más que todo por los precios en bolsa que se están disparando. Lubricantes, reparaciones, entre otros, porque dependiendo de la cantidad que se necesite, pues van a ser variables con respecto a la maquinaria, con respecto a la actividad que esté ejecutando la empresa. No es lo mismo los lubricantes que pueda estar utilizando una empresa de transporte, una empresa de aviación, una empresa naviera, a una empresa de transporte terrestre. Siempre van a ser variables con respecto a esa función que se vaya a producir. Y por último tenemos lo que se determina como costos mixtos. Y los costos mixtos son algo interesante, es un fenómeno interesante acá. Dentro de esos costos hay que determinar que siempre puede haber dentro de esos costos mixtos una parte fija y una parte variable. En la mayoría de países, por ejemplo, hay unos servicios públicos que contienen una parte fija, siempre van a tener una parte fija, puede ser, no lo sé, por la cometida que tengan a los hogares o a las fábricas o a algunos establecimientos de comercio, y otro es dependiendo del consumo. Siempre van a tener ese comportamiento. Hay otros como los casinos y restaurantes. Esos van a ser mixtos porque dependiendo de la contratación en casino, los restaurantes o los alimentos, siempre se van a estar supeditados a una parte contractual. Sin embargo, pues se contratan por un lado unas unidades, pero dependiendo si en algún momento se van a suministrar algunos alimentos a otras personas, pues puede generar esa parte variable o dependiendo del consumo que se haya establecido. Igual que las reparaciones, van a tener un componente fijo en algunos casos, no en todos, por supuesto, pero también tenemos que ver la parte contractual. ¿Ese contrato cómo es? Por lo general se establece dentro del contrato un límite y dependiendo de los adicionales que se vayan a establecer, se entran a mirar alguna clase de erogaciones necesarias para cumplir esos mantenimientos o esas reparaciones. Así entre otros. Dentro de esa importancia vemos que es necesario que los costos tengan una importancia y sean manejados de una manera adecuada. Una frase que quiero compartir con todos ustedes, estimados futuros colegas y colegas de Argentina como de Colombia, es la siguiente. Y nos dice,
Hoy no solo compartimos conceptos de costo, compartimos formas de ver, de pensar y construir futuro, porque cuando el conocimiento se cruza con la empatía, no hay fronteras que nos separen, solo aprendizaje que nos acerque. Espero que la parte de costos los lleve a que se vayan y se inclinen por el análisis de costos. Vemos que los costos son esenciales en nuestras compañías, en nuestra vida, y que si lo sabemos calcular, vamos a generar algo diferenciador en nuestra profesión. Para todos ustedes, muchas gracias. En este momento, yo los voy a dejar con el doctor Ariel. Si necesitan, de pronto tienen alguna comunicación o quieren ampliar algunos conceptos, con gusto yo les responderé. Me pueden escribir a este correo y estaré atento para darles respuesta a sus inquietudes. Los dejo con el doctor Ariel. Él va a hacer su presentación. He tenido la oportunidad de conocerlo muy poco, pero es como si lo conociera de toda la vida, un gran profesional. Les agradezco a ustedes y que sigan disfrutando de esta exposición. Doctor Ariel, los dejo en sus manos. Edward, te transfiero una pregunta que hicieron respecto a los costos estándares y costos reales. Dice, ¿qué ventajas y limitaciones encuentran en el uso de costos estándar frente a los costos reales para la toma de decisiones en contextos inflacionarios? ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones? Las ventajas que tenemos que ver nuestra economía. Número uno, las economías de nuestros países, dependiendo de las situaciones políticas, porque esto tiene una situación política bastante importante, en el evento que sean muy coordinadas y que tengan un compromiso con el crecimiento interno del país, con el PIB, yo digo, es interesante nosotros generar y que el Estado genere una manera muy adecuada de tener esas políticas para que las compañías puedan tener y establecerse en un futuro. Cuando hablamos de ese costo estándar, cuando nosotros nos proyectamos y estamos en una realidad económica actual, sin tener, por supuesto, alguna clase de variaciones que se pueden dar en el transcurso, nos permite tener una producción muy cercana a la realidad. Cuando hablo muy cercana es que siempre se van a presentar variaciones. El efecto inflacionario acá es poder realizar y poder tener ese presupuesto, poder hacer esa ejecución de una manera responsable. Hay ocasiones que no se tienen este concepto en cuenta dentro del presupuesto, la inflación. Esos presupuestos inflacionarios se dejan a un lado y únicamente se va con el entorno económico. Pero si nosotros le inyectamos esa parte inflacionaria al presupuesto, lo más probable es que vamos a tener una variación, pero que la variación con los costos reales vaya a ser muy corta y vayamos a estar muy acertados en su gran parte, en un porcentaje mayor, cercanos a la realidad del presupuesto, a la realidad de los costos cuando los comparemos de los costos reales. Ese sería el impacto para tener. La parte negativa, que si realmente no tenemos un manejo adecuado de algunos conceptos económicos, algunos conceptos laborales y entre otros más factores, pues lo que nos va a generar es que la brecha entre los costos estándar y los costos reales vayan a ser muy amplias. Siempre yo lo que trato de infundir es seamos realistas, miremos de manera adecuada todos esos conceptos económicos, porque por pequeño que sea, algo que esté pasando alrededor del mundo puede tener un impacto dentro de los costos de nuestro país. Para no ir tan lejos y ya acortando la respuesta. Aquí en Colombia, lo que tiene que ver con el trigo,
Alguien diría, pues, ¿y qué tiene que ver el trigo, ejemplo, con la guerra de Ucrania? Pues en Ucrania había unas exportaciones considerables, unas exportaciones considerables aquí a Colombia. Por ende, pues nos tocó recurrir a otros mercados que por ende tienden a ser más altos de lo que nos estaban vendiendo. Entonces, ese es de pronto el lado negativo, que si nosotros no tenemos un concepto más avanzado de esos factores económicos, vamos a tener una brecha muy grande dentro de los costos estándar versus los costos reales. Amplio, No sé, doctor Ariel, si hay alguna otra pregunta. aún no, pero amplio lo que vos dijiste, aquí en Argentina en los últimos periodos tuvimos mucha inflación. Sabemos que un costo estándar tiene una parte física y una parte monetaria. Al armar un presupuesto se tiene en cuenta tanto la parte física, las cantidades, y la parte monetaria, cuánto me cuesta. Entonces, para determinar qué tan acertados estábamos con el presupuesto cuando teníamos inflaciones anuales de más del 100%, lo que evaluamos era si las cantidades habían sido las mismas y si los precios indexados por la inflación habían sido similares. Entonces, al final del periodo determinamos que la cantidad de horas que usábamos eran las correctas presupuestariamente, la cantidad de materiales que usábamos eran los correctos y que la única variación que teníamos era en cuanto a los precios de un año respecto a otro, teniendo en cuenta la inflación que había surgido durante todo el periodo. Entonces, esta estandarización de costos o estos costos estándar, en un contexto inflacionario, lo podemos medir desde el uso del componente físico, las cantidades, cantidad de horas mano de obra, la cantidad de CIF, la cantidad de materia prima, y por otro lado separado un análisis especial en cuanto al componente monetario, cuánto dije que me iba a costar y cuánto me está costando en realidad, cuánto es mi costo real hoy en día. Esa separación nos sirvió mucho para determinar el grado de exactitud con el cual realizamos o no los presupuestos acá en Argentina. Repito, eso se da en contextos con inflaciones muy altas, a veces hasta del 10, 15, 20% mensual. Eh, no sé si respondimos a la pregunta que tenía Gabriel, y si no, te pido que la vuelvas a reformular en el chat. Ahora, si me permites, Edward, me gustaría compartir pantalla. Ah, listo, doctor. Entonces, un segundo. Me gustaría compartir un Excel. Ahí está. Bueno, ahora voy a compartir un Excel. Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Lo logran ver? Sí, señor. Bien. Yo voy a continuar con la explicación, pero más gráfica, y lo voy a hacer un poco dinámico. En este caso, vamos a ver las curvas o los gráficos de un costo fijo y un costo variable totales y unitarios. Si vemos el costo variable total va subiendo, va aumentando a medida que vamos produciendo distintos elementos. Por ejemplo, aquí hice una pequeña tabla donde tenemos los meses, enero, febrero, marzo, abril y mayo, y la producción. En enero se produjeron 2 unidades, en febrero 4, en marzo 6, en abril 10, y tiene un costo unitario de 10.000 pesos cada elaboración de productos. ¿Eso qué significa? Que mi costo variable total va aumentando a medida que voy aumentando mi producción. Es esta línea ascendente en donde me dice que si yo fabrico 2 unidades, tengo un costo de 20.000 pesos. Cuando fabrico 4 unidades, mi costo variable total es de 40.000 pesos. Y así sucesivamente hasta el punto en que si fabrico 10 unidades, tengo un costo variable total de 100.000 pesos. Pero mi costo variable unitario sigue siendo el mismo. Es decir, fabrique una o 10 unidades, mi costo variable unitario sigue siendo el mismo. Vamos al costo fijo total y unitario. ¿Qué me dice lo que explicaba Edward recién? Si yo alquilo un galpón, tengo un alquiler, un seguro, mi costo fijo es constante.
produzca o no produzca. Pero a medida que yo voy produciendo más unidades, mi costo fijo unitario va disminuyendo. Por ejemplo, yo tengo el precio de un alquiler y produje 2 unidades, yo puedo decir que mi costo fijo lo divido en esas 2 unidades y tengo un costo fijo unitario de 50.000 pesos. A medida que voy aumentando la producción y, por ejemplo, en mayo produje 10 unidades, fui más eficiente, esos 100.000 pesos que yo tenía como costo fijo total, dividido las 10 unidades que produje, yo ahí tengo un costo fijo unitario de 10.000 pesos. Por lo tanto, vemos que si bien la curva de costo fijo total se mantiene constante a lo largo del tiempo, mi costo fijo unitario tiende a decrecer a medida que produzco más unidades. Aclarado esto, lo que vamos a hacer ahora es ver toma de decisiones. Existen dos modelos de costeo, dos métodos de costeo. El costeo completo, que es el que generalmente todas las normas contables, por lo menos aquí de Argentina, exige que se debe realizar, y el costeo variable. El costeo variable sirve para lo que es la toma de decisiones. Generalmente vemos esa fórmula en los libros que dice que el punto de equilibrio es el costo fijo dividido la contribución marginal, pero en sí no lo vemos plasmado o no lo vemos día a día cómo se puede asimilar esa información. Sabemos que el costo variable se establece que el costo fijo forma parte del costo de estructura, mientras que lo que tiene relevancia son los costos y gastos variables. Aquí trabajamos con la contribución marginal, por lo tanto, lo que nos interesa a nosotros en este modelo de toma de decisiones es nuestro precio de venta y nuestros costos y gastos variables para determinar la contribución marginal. Nuestro precio de venta, si lo multiplicamos por nuestras cantidades vendidas, nos da el ingreso, que es esta línea azul en el gráfico, que es ascendente. A medida que vamos vendiendo productos, nos va ingresando dinero. ¿En qué monto? En el precio del producto por la cantidad de productos vendidos. Y tenemos nuestra curva de costo total, que está compuesta por la suma del costo fijo más el costo variable. Si ustedes ven, empieza desde un punto, nuestra curva de costo total empieza desde el punto del costo fijo, es decir, aunque produzcamos o no produzcamos, el costo que va a estar siempre, y va tendiendo una pendiente ascendente a medida que va vendiendo en cuanto a al costo variable unitario que se va dando por cada venta de producto. Con esta aclaración del gráfico, lo que vamos a ver es un pequeño ejemplo y vamos a ver cómo a medida que nosotros vamos vendiendo nuestros productos, vamos pasando de la zona de pérdida, que es cuando nuestros costos son mayores a los ingresos, para llegar a un punto de equilibrio, es el punto donde nuestros ingresos son iguales a nuestros costos, y luego pasamos a la zona de ganancia. ¿Por qué explicamos esto? Porque este punto es importante para determinar nuestros precios, es decir, para ver qué estrategia de precios podemos usar a lo largo del periodo. Sabemos que toda empresa se mide por meses o por ciclos. Entonces, en este ejemplo lo que vamos a hacer es un mes nuevo, hay que pagar alquileres, hay que pagar sueldos fijos, hay que pagar un montón de componentes fijos y a su vez tenemos los costos variables que implican fabricar un producto nuevo o adicional. En el ejemplo tenemos un precio de venta de 250 pesos, un costo variable unitario de 100 pesos, costo fijo total de la empresa por sueldo, alquileres de fábrica, el costo que ustedes consideren de 30.000 pesos. Queremos una utilidad operativa del 20%, es decir, una ganancia del 20%. Eso determina que el punto de equilibrio, haciendo costos fijos dividido precio de venta menos costos variables, me da que mi punto de equilibrio es de 200 pesos. Ahora bien, supongamos que en la primera semana de venta yo vendí 75 unidades. Yo, en este pequeño estado de resultado que tengo aquí, ¿sí? Yo tengo que
con 75 unidades a 250 pesos, yo vendí por 18.750 pesos. Esas 75 unidades, si yo tengo en cuenta cuánto me cuesta por mi costo variable unitario, yo tengo que gasté para tener esas ventas de 75 unidades 7.500 pesos. Tengo un costo fijo de 30.000, con lo cual aún tengo una pérdida de 18.750 pesos. Es decir, yo habiendo vendido 75 unidades, no logro mi punto de equilibrio y mi empresa sigue en pérdida, porque con lo que yo vendí, no alcanzo a cubrir mis costos fijos ni la participación de costos variables por cada venta de producto. Supongamos que en la semana 2 me esforcé y vendí 100 unidades. ¿Qué significa? Tengo un ingreso de 43.750 pesos. Esas 175 unidades lleva un costo variable asignado de 17.500 pesos. Teniendo en cuenta mis costos fijos de 30.000, aún estoy en pérdida por 3.750 pesos. Si bien estoy cerca del punto de equilibrio, habiendo pasado 2 semanas de producción y venta, yo aún no he tenido ganancia, he tenido pérdida. Nos seguimos esforzando y vendemos 100 unidades en la semana 3. Bien, yo ahí que tengo una zona de ganancia. Estoy en zona de ganancia, si bien aún no alcancé mi objetivo, que es un objetivo interno de la empresa, por ejemplo, de una utilidad del 20%, yo acá ya veo cómo mis ingresos superan mi costo fijo, teniendo en cuenta la deducción del costo variable. Es decir, habiendo vendido 275 unidades, yo tengo una utilidad positiva de 11.250 pesos. Si vemos el estado de resultado por el método de costeo variable, ahí vemos claro que trabaja con la contribución marginal y el costo fijo es un costo de estructura. Entonces, con mi grado de avance de 275 unidades vendidas en la tercera semana, yo tengo un ingreso de 68.750 pesos. Tengo un costo variable de 27.500 pesos y una contribución marginal de 41.250 pesos. Contribución marginal es igual a ingresos menos costos y gastos variables, que restándole mis costos fijos, que son costos de estructura, según este modelo, no se inventarían porque produzcamos o no produzcamos, esos costos están, nos da una utilidad positiva de 11.500 pesos. Y supongamos que en la semana 4 vendemos 200 unidades, ahí obtenemos una ganancia de 41.250. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver bien específicamente a partir de qué momento yo estoy en condiciones de hacer estrategias de precios, si puedo hacer ofertas, si puedo disminuir el precio y en qué cantidad lo puedo disminuir. Por ejemplo, si yo estoy en esta primera fase, ¿yo puedo disminuir un precio? No, porque aún yo no pagué mis costos fijos. Y si vemos, si yo tengo el 100% de ingresos y el 40% de eso corresponde a costo variable, yo todavía tengo un 160% negativo para cubrir mis costos fijos. Si yo tengo 125 unidades y me encuentro en el punto de equilibrio, yo ahí veo que del 100% de mis ingresos, el 40% es para cubrir mis costos variables y el 60% es para cubrir mis costos fijos. ¿Qué significa esto? Que yo ahí en ese momento yo sé que el 40% de todo lo que gano va a ser siempre para cubrir mis costos fijos. El resto va a ser perdón, el 40% va a ser para cubrir mi costo variable. Siempre, si ustedes ven, ese porcentaje del 40% no se mueve. Sigue siendo el mismo siempre. ¿Por qué? Porque varía con la producción y varía con las ventas. ¿En qué momento, en qué brecha? En la misma. Es decir, por cada venta que yo hago de 250 pesos, yo tengo un costo variable unitario de 100. Mi proporción de ingreso y costo variable sigue siendo el mismo.
Pero aquí vemos cómo nuestros costos fijos sí va disminuyendo a medida que yo voy vendiendo más unidades, por lo tanto, mi costo fijo unitario va disminuyendo. Eso es a nivel gráfico, eso nos muestra día a día, día a día, hora a hora, cómo nuestros productos van acercándose al punto de equilibrio y cómo a partir de ese punto de equilibrio yo entro en zona de ganancia y ahí puedo hacer estrategias de precio. Ahora les comparto las estrategias de precio del punto de venta. Acá vamos a señalar algunas, hay un montón y Edward las fue explicando a medida que iba explicando los costos fijos, costos variables, costos directos, costos indirectos. Lo primero que hay que hacer, que es fundamental, es analizar cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables y cuál es mi contribución marginal, es decir, cuánto es mi precio de venta y cuántos son mis costos y gastos variables. ¿Eso para qué sirve? Para ver en cada venta qué proporción me va cubriendo de esa venta los costos fijos. ¿Hasta qué momento? Hasta que llego a un punto de equilibrio. Cuando llego al punto de equilibrio, yo sé que toda venta adicional que haga después del punto de equilibrio va a significar una ganancia para la empresa. ¿En qué monto? En el monto de mi precio menos mis costos variables. Otra parte que mencionó Edward es respecto de la capacidad. En cuanto a la capacidad de la planta o la capacidad instalada, tenemos tres tipos de capacidad. Capacidad máxima, que es cuando uno compra una máquina y dice, esta máquina produce 100 unidades por hora. ¿Sí? Entonces, si el día tiene 24 horas, yo podría producir 2.400 unidades por día. Pero después está la capacidad teórica. Es decir, yo no trabajo 24 horas. Yo en mi planta trabajo solamente 10 horas. Entonces, yo de producir 2.400 unidades, solamente puedo producir 100 unidades. Porque yo trabajo 10 horas por día y no 24 horas por día. Y también tengo mi capacidad real. Mi capacidad real es de las 10 horas, en realidad, cuánto voy produciendo, porque tengo horarios de descanso, tengo horarios de almuerzo, tengo que una persona se me golpeó y no sacó accidente laboral o se enfermó y no vino a trabajar, por lo tanto, tengo menos cantidad de horas hombre para trabajar en la planta. Esta información, ¿para qué nos sirve? Para ver cuánto va a ser la producción máxima real que yo voy a poder tener. ¿Para qué? Para saber cuánto yo puedo vender u ofrecer una vez que yo tengo mi punto de equilibrio en cero. Es decir, cuando yo llegué a mi punto de equilibrio. Yo sé que mi capacidad real, por ejemplo, son de 850 unidades y mi punto de equilibrio yo lo alcanzo a vender lo alcanzo cuando vendo 200 unidades, yo ahí empiezo con alguna estrategia de precio. ¿Hasta qué punto puedo bajar el precio? Puedo bajar el precio hasta que mi contribución marginal sea igual a cero, es decir, que mi precio de venta iguale mis costos variables. ¿Por qué haría eso? Para vender más, para ser más conocido. Si bien yo en ese punto yo no gano ni pierdo, pero puedo lanzar más productos al mercado como una estrategia para ser más conocido y tener mayor aceptación de los consumidores, de nuestros clientes. A su vez, si yo tengo un gran margen de contribución, ¿sí? Unos precios muy altos respecto a mi costo variable, yo puedo hacer una promoción de 2 por 1, puedo hacer alianzas si me compran determinada cantidad de productos. ¿Para qué? Para yo elevar mi capacidad ociosa a mi capacidad máxima real de producción. Entonces, si yo tengo una capacidad de planta ociosa porque no estoy logrando producir todos los productos, porque no los vendo y me quedarían en el inventario, lo que yo puedo hacer es alianzas disminuyendo mi precio de venta, siempre y cuando sea mayor a mis costos variables, para de esa forma yo poder tener asegurado a través de contratos, ¿sí? A largo plazo, determinada cantidad de producción. Eso hace que mi planta no tenga ociosidad, sino que esté trabajando a plena producción, disminuyendo así mis costos fijos, como veíamos en la curva recién. Respecto a los plazos, yo tengo plazos
el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo, los costos son fijos. Es muy difícil que yo pueda disminuir un costo fijo en el largo plazo, en el corto plazo. Pero en el largo plazo no existen los costos fijos. Todos los costos fijos pasan a ser variables. ¿Por qué? Por esto que Henry decía, yo puedo comprar equipos más eficientes, puedo cambiar de ubicación la planta, por lo tanto disminuir mi costo de alquiler, todo lo que sea no esencial, no relevante, ¿sí? Que el costo no sea relevante, que no sea indispensable, yo lo puedo eliminar, lo puedo disminuir. Personal no esencial. Si yo tenía una persona que me cuidaba la planta de noche y elimino ese costo y pongo una alarma, automáticamente yo dejo de tener un costo mensual todos los meses para tener un costo por única vez de alarmas y cámaras. De esa forma, nosotros vamos en el largo plazo eliminando esos costos que no son esenciales. ¿Y esto qué significa eliminar los costos fijos a largo plazo? Que mi punto de equilibrio baja. Si yo tengo mis costos fijos que pasaron de 10.000 a 5.000, significa que mi punto de equilibrio, en vez de ser de 10, pasa a ser de 7 o de 6. Entonces yo entro más rápido en mi zona de ganancia. ¿Sí? Eso es la importancia de analizar los costos fijos a largo plazo, ver qué costo no es indispensable y disminuirlo, porque eso me permite a mí que mi punto de equilibrio en cuanto a la venta de unidades sea mucho más chico. Repito, disminuyo mi costo fijo, disminuyo mi punto de equilibrio, entro más rápido en zona de ganancia y puedo tener mejores estrategias en cuanto a la disponibilidad o precios de venta que yo puedo jugar una vez que alcance mi punto de equilibrio. ¿Lo puedo hacer antes? Sí. ¿Es recomendable? No. Yo no podría bajar un precio de venta porque si yo antes del punto de equilibrio, porque si yo disminuyo mi precio de venta, mi punto de equilibrio se aleja, porque mi contribución marginal pasa a ser menor. Entonces, todas las decisiones que yo pueda tomar respecto a disminuir un precio de venta, lo debo hacer una vez que yo cumplo o estoy en mi punto de equilibrio. De ahí, todas las decisiones estratégicas respecto al precio de venta que yo pueda tomar son válidas, porque por cada unidad adicional que yo venda, la empresa va a ganar. Es preferible por ahí hacer estrategias y disminuir el precio de venta y obtener un ingreso y no que esos productos queden en el inventario generando inmovilidad de inventario o estancamiento del dinero que yo no lo puedo usar o no lo puedo reinvertir. Y el cuarto factor que tenemos que ver, que sería uno de los más importantes, es nuestro entorno, es decir, dónde nos movemos, quiénes son nuestros proveedores, si tenemos un único proveedor o tenemos varios proveedores, la distancia de esos proveedores respecto a nuestra fábrica, es decir, cuánto es el costo del flete, cuánto es el costo de traer un camión lleno o medio camión, porque en sí el costo del flete es el mismo, ¿sí? Lo que varía es la cantidad de compras que yo puedo tener para producir. La competencia, si tiene un producto similar, si tiene un producto semejante, si tiene un producto igual, cuánto es el precio de la competencia, cómo es el packaging de la competencia, cómo lo entrega, hace servicio puerta a puerta, lo tenés que ir a buscar. Mis clientes, la preferencia de mis clientes, si vienen y buscan un producto porque lo probaron y les gustó y vuelven a venir, si vienen y siempre piden una variedad, entonces dependiendo de esos tres factores, proveedores, competencias y clientes, yo puedo hacer estrategias de compra, estrategias de venta, ¿sí? Un proveedor, yo le digo que por el término de un año le voy a comprar determinada cantidad de productos mensuales, pero necesito que me baje un 15% el precio de venta, que significa que yo disminuyo mis costos variables en un 15%. Si disminuyo mis costos variables en un 15%, significa que aumento mi contribución marginal, disminuyo mi punto de equilibrio, por lo tanto, paso a ser más rentable, estoy en zona de ganancia por el simple hecho de haber hecho una estrategia o una alianza o un contrato con un proveedor por comprarle determinada cantidad de materia prima para elaborar mis productos que yo ya tengo un contrato cerrado con mis clientes. Entonces, si yo a mis clientes ya cerré un contrato por un precio,
yo sé que voy a necesitar determinada cantidad de mercaderías, sí o sí, para poder cumplir con mi contrato, para no fallar a mis clientes. Entonces yo ahí, ¿qué hago? Presiono, hablo con los proveedores y le digo, yo necesito determinada cantidad de mercadería, te aseguro esta compra, pero yo necesito bajar el precio o el costo al cual vos me lo vendes. Y algo que es fundamental, que muy poca gente lo hace, es analizar la cadena de valor, desde investigación y desarrollo hasta servicio al cliente. Les cuento un ejemplo que yo lo veo mucho en las asesorías que hago. Generalmente los horarios de trabajo aquí en Argentina son de 8 de la mañana a 4 de la tarde o de 8 a 6 con un descanso al medio. Cuando yo llego a una empresa, la mayoría del personal a qué hora entra? A las 8 de la mañana. Hasta que se cambia, saluda, prende la computadora, empieza a trabajar, pasaron 15 o 20 minutos. Si yo tengo en cuenta esos 15 o 20 minutos diarios que el personal empieza a trabajar más tarde, yo logro un 10% de ociosidad en cuanto a las horas trabajadas. ¿Qué significa? Que yo le pago porque me trabajan determinada cantidad de horas, pero en realidad me trabajan un 10% menos, porque el horario de trabajo es a las 8, pero en realidad a las 8 debería empezar a producir. Una experiencia de un cliente de hace unos meses. Fabrica empanadas y las vende congeladas. Todo el personal entraba a las 8 de la mañana, pero el personal de armado las podía empezar a armar una vez que le pasaban los productos con el cual se rellenaban las empanadas. Y eso demoraba 2 horas. Entonces, había 4 personas que estaban en el sector de armado que esperaban que del amasado le pasaran las tapitas o los discos de empanada para cerrarla y que le pasaran la materia prima, ya sea empanada de jamón y queso, empanadas cocinadas de carne, de verdura. Entonces, luego para terminar la producción, porque esa empresa tenía la política de que no podía quedar proceso de un día para otro, a la gente que armaba las empanadas le pagaba 2 horas extras a cada uno. ¿Cómo se solucionó? La parte que hacía tapas o discos de empanada y la parte que hacía la carbonado, la mezcla de la empanada, empezó a ingresar a las 6 de la mañana, se iba a las 2 de la tarde, la parte de armado entraba a las 8 de la mañana y se iba a las 4 de la tarde. Esas 2 horas de diferencia, que es una simple decisión de cambio de horario, así hizo que la empresa no pague más horas extras a toda la parte de armado empanada por el simple hecho de una armonización o una coordinación de que tenía que tener la materia prima un flujo tal que no existiera un cuello de botella o una sociedad respecto de un departamento con relación al otro. Esas pequeñas decisiones respecto a clientes, ver dentro de mi empresa, mi cadena de valor, cómo está formada, dónde tengo los gastos, dónde tengo mi cuello de botella, dónde tengo mi ociosidad, eso hace fundamental para la disminución de costos. Disminuyendo mis costos fijos a largo plazo, celebrando contratos, cambiando el alquiler de la planta, renegociando algunos contratos, hace que mi punto de equilibrio pase a estar más cerca del origen y no tan lejos. Por lo tanto, vendiendo menos cantidad de productos, yo voy a llegar al punto de equilibrio más rápido que lo hubiese hecho si no hubiera hecho ninguna disminución, ya sea de costo de venta, de costo variable o mi costo fijo. Entonces, en lo que respecta al precio, una vez que yo estoy en mi punto de equilibrio, yo ahí puedo tomar todas las decisiones que yo quiero, analizando siempre mi capacidad ociosa. Recuerden que la capacidad ociosa es como llevar en un camión un solo bulto. El costo que yo voy a tener por trasladar un bulto chiquito en un camión es exactamente el mismo que voy a tener por llevar un camión lleno. ¿Cuál es la diferencia? Que en el camión lleno yo voy a tener más ingresos que llevando un solo bulto, pero en sí mi costo es el mismo. Con la capacidad instalada de planta pasa lo mismo. Si yo tengo una capacidad instalada para producir 100 unidades y produzco solamente 50, yo tengo una capacidad ociosa del 50%. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de conseguir ventas tal que pueda producir el 100% de mi capacidad para disminuir mis costos fijos y aumentar mi rentabilidad.
No sé si quedó claro, si hay alguna duda, alguna consulta. Si alguien tiene alguna duda, con gusto para que la escriba. Le pedimos por favor que llenen la asistencia, que completen la asistencia. Para los estudiantes de Argentina tienen que poner universidad externa en todos los puntos que se indique. Y bueno, para la Universidad ahí de Colombia, según la opción que sea. Alguien está escribiendo una pregunta, esperemos a ver que la terminen. Para todos, les reitero el agradecimiento de haber participado en esta clase espejo de costos eh, con el doctor Ariel. Un gusto haber participado, haberlo tenido como coequipero, compañero aquí con los estudiantes también aquí de Colombia. Doctor Ariel, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna pregunta. Bueno, Entonces, por favor, tiene el documento de asistencia, por favor, para que les sea remitido algo importante, el certificado, para que ustedes tengan el certificado. Eso les va a generar un plus en su currículo. Ustedes lo pueden dejar allá, lo pueden relacionar. Y a todos, pues, por parte aquí del alma mater de la Fundación Universitaria San Martín, quedamos altamente agradecidos por la participación de todos ustedes. Muchas gracias al doctor Ariel por su participación y espero que tenerlos nuevamente en otra oportunidad. seguro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Y yo creo que estas clases de espejos van a seguir porque vamos a seguir en contacto con la Fundación San Martín. Por lo tanto, ABC para el próximo año, la próxima clase de espejo, si estás de acuerdo, ya nos Con ponemos a gusto, ahí preparar. estaremos, doctor. Va a ser un gran honor para mí. Listo, doctor. Ahorita le pido unos minutos. Entonces, para todos ustedes, una feliz tarde y espero Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.